¿Puedes creer que mi papá ahora quiere que le dé trabajo y hasta una parte de la tierra que me dejó mi abuelo a mi media hermana, después de que él me abandonó? Cuando tenía 11 años, mi papá me dejó en casa de mi abuelo porque su nueva esposa no me soportaba cerca. En ese momento pensé que era lo peor que me podía pasar, pero el abuelo me cambió la vida. Me enseñó todo lo que sé del campo y de los negocios. Y no era cualquier viejito agricultor, ¿eh? El abuelo era dueño de 200 hectáreas de tierra buenísima, valía millones. Cuando mi papá era niño, el abuelo era alcohólico y apenas si sacaba adelante la granja, pero cuando yo llegué, él ya estaba recuperado y había transformado todo. 7 años fuimos nada más él y yo. Aprendí a cuidar el ganado, los cultivos, a manejar el dinero y a llevar un negocio. Nos levantábamos a las 5 todos los días, trabajábamos hasta que anochecía y después me ayudaba con la tarea. Jamás faltó a mis eventos de la escuela. Cuando falleció, me dejó absolutamente todo. La tierra, la casa, el equipo, las cuentas de banco, todo. Yo tenía 18 años y de repente era dueño de más cosas de las que muchos conocen en toda su vida. Mi papá ni siquiera fue al funeral, no me llamó ni una vez para ver cómo estaba, nada. Pasé los siguientes 15 años trabajando durísimo para hacer crecer el legado del abuelo. Convertí el rancho en una experiencia de agroturismo, donde familias de la ciudad vienen y se quedan semanas aprendiendo del campo. También puse un tianguis, vendo carne orgánica y rento tierra a otros productores. El año pasado gané $800,000 y mi papá, en 15 años, nunca me buscó. Ni una llamada en mi cumpleaños, ni en Navidad, nada. Cuando me gradué de agronomía, le mandé invitación y ni así fue. Cuando me casé hace 3 años, ni me molesté en avisarle. Y la semana pasada, de la nada, se apareció en mi puerta. Pero no vino a disculparse ni a reconectar, sino a hablar de negocios. Resulta que su hija favorita, mi media hermana, a la que he visto 2 veces en la vida, tiene problemas económicos porque su esposo perdió el trabajo, deben la casa y necesitan empezar de nuevo. Y mi papá pensó que era buena idea que le regalara un pedazo de tierra y le diera chamba de gerente. La familia se apoya, me dice muy serio. El descaro es impresionante. El mismo hombre que dejó a su hijo de 11 años me quiere dar clases de lealtad familiar. Le dije que lo iba a pensar, esperando que captara la indirecta y se fuera. Pero no, empezó a mandarme mensajes diarios, bien detallados, de cuáles terrenos eran los ideales para su hija, a sugerirme qué puesto podía tener en mi negocio, y hasta ideas para la casa que podrían construir ahí. Cada día se ponía más exigente. Ella se merece esta oportunidad. El abuelo hubiera querido esto. Le debes a la familia. Como si mi propiedad fuera una comuna donde cualquiera puede llegar y pedir su parte. Después de una semana de acoso, ya no aguanté más. Le hablé a mi amigo Samuel, que es policía, para preguntarle cómo sacar una orden de restricción. Media hora después salí de la comandancia con los papeles en la mano. Luego le pedí a otro amigo, Pedro, que me acompañara a un viaje. Necesito refuerzos para una reunión familiar. Le dije. No preguntó nada, solo agarró sus llaves. 10 horas después, llegamos a la casa sencilla de mi papá, como a las 7 de la noche. Antes de bajarnos del coche se oía a una mujer gritando, pero no era de miedo, era de puro coraje. Seguro es tu hermana, me dice Pedro. Se nota que está teniendo un día buenísimo. Sacó el celular y me dice, empieza a grabar, hazme caso. Y qué bueno que lo hizo, porque lo que pasó fue de película. Caminé a la puerta y toqué. En ese instante se callaron los gritos y se escucharon pasos. Abrió mi papá, que primero se veía confundido, luego impactado y en 2 segundos ya tenía cara de terror. Igualito a como lo recordaba. Pelo canoso, panza de chelero, esa mirada cansada, pero ahora asustado. Aquí tienes tu reunión familiar, le dije, enseñándole la orden de restricción. Tú me abandonaste una vez, ahora me toca devolverte el favor. Detrás de él apareció mi media hermana, y la verdad se veía fatal. Cabello sucio, ropa toda arrugada, esa mirada de quien ya se cansó de perder. Me vio y se quedó sacada de onda. Oye, tú eres... empezó, pero la interrumpí. Sí, soy el hermano al que nunca te molestaste en llamar, al que según esto debe regalarte el trabajo de su vida porque papá lo dice. Mi papá quiso decir algo, pero yo seguí. Y por cierto, el abuelo me dejó todo porque sabía quién sí valoraba a la familia. ¿Sabes qué me dijo de ti antes de morir? Que dejarme contigo fue lo mejor que pudo hacer por mí. La cara de mi papá valió las 10 horas de camino. Mi media hermana se soltó llorando. La esposa nueva de mi papá salió detrás de ellos, con cara de querer desaparecer. Les di la orden de restricción. Si alguno de ustedes vuelve a buscarme, llamen a mi abogado. Su número está atrás. Pedro y yo nos subimos al coche, y mientras nos íbamos, los vi a todos parados en la puerta, viéndonos alejarnos.